Tranquilo. Shh. Ay, no. Hola amigos inversores, ¿cómo están? Nos guste o no, si invertimos, en algún momento tendremos que enfrentar un mercado bajista. Por eso es importante tener estrategias para saber qué hacer cuando llegue ese momento. Te acerco varias estrategias para elegir y buenos tips para que no te dañen la mente los bear markets. Además, te dejo datos importantes para que no te engañen los rallies que suele haber durante ellos. Hablo del enfoque mental correcto que se debe tener y te digo qué estrategia utilizaría yo durante un mercado bajista. Los mercados bajistas no son tan frecuentes como los alcistas, pero forman parte de la bolsa. Las economías se mueven en ciclos, en los cuales se desarrollan burbujas y mercados bajistas. Así que solo es cuestión de tiempo cuando ocurrirán, porque créeme, ocurrirán. Se considera que hay un mercado bajista cuando las acciones en conjunto pierden más del 20% de su valor en bolsa respecto a su máximo más reciente. El mercado bajista dura en promedio 289 días, casi 10 meses. Afortunadamente, mucho menos tiempo comparado al de los mercados alcistas, 991 días. Además, la caída promedio de los bear markets es de un 34%. Por otro lado, puede tomar hasta 2 años para que los mercados vuelvan a sus valores anteriores al bear market. Antes de que te cuente sobre las estrategias, ¿qué harías tú en un bear market? Déjame un comentario. Te dejo algunos tips y estrategias que puedes utilizar en los mercados bajistas conforme a tu riesgo y objetivos. Puedes abrir posiciones en corto, o sea, en este caso ganarás dinero si el valor de tu activo baja. Suena bien, ¿no? Pero, todo tiene un pero. La ventaja es que te proteges y beneficias en caso de mayores caídas, pero la desventaja es que quizás te pierdas la futura recuperación de los mercados por tener abiertas muchas posiciones en corto. Ten en cuenta que es difícil cerrar las posiciones justo en el fondo del mercado bajista y perderse varios de los mejores días de la bolsa pueden afectar bastante tu rendimiento, como podrás ver en un gráfico que te mostraré más tarde. En caso de usar esta estrategia, considera apuntar a entrar en corto en activos con mayor riesgo y volatilidad, como por ejemplo las empresas tecnológicas, que son las que más suelen sufrir durante los bear markets. Tiempo en el mercado es mejor que sincronizar el mercado. O bien puedes mantenerte al margen del mercado, no estar invertido y mirar desde afuera esperando que haya signos de un cambio en las condiciones macroeconómicas para luego volver a invertir tu dinero. La ventaja es que no sufre las caídas. Las desventajas son que es difícil cronometrar el fondo del mercado bajista y si hay un rebote fuerte de varias sesiones, quizás te encuentres con la disyuntiva de cuándo entrar, porque al rebotar fuerte tal vez puedas ponerte a esperar que haya una corrección en los mercados que puede o no llegar pronto. Si el dinero no es un problema para ti, entonces el DCA puede que sea lo tuyo. El Dollar Cost Averaging implica comprar activos de manera escalonada sin prestar mucha atención a los movimientos del mercado. De esa manera, promedias los puntos de entrada de tus inversiones y te beneficias a largo plazo. Suscríbete y déjame un comentario. Otra cuestión relevante a tener en cuenta es que puedes hacer esfuerzos para tener más dinero disponible para comprar. Si eres de los que ahorran y de tanto en tanto agregas algo de dinero a tu portafolio, los mercados bajistas son una oportunidad excepcional de obtener buenos retornos a largo plazo. Por lo tanto, son tiempos ideales para hacer esfuerzos que aumenten tus ahorros y el tamaño de las inversiones, siempre que se pueda, obvio. Aparecen oportunidades de valor por todas partes en los mercados bajistas. Aunque si con tu dinero prefieres irte de vacaciones al Caribe, también está bien. Viene lo mejor para el final, igual que en las películas, así que quédate conmigo. ¿En qué activos invertir durante los mercados bajistas? Las acciones que pagan dividendos pueden ser una buena apuesta, porque aunque no vayan bien los mercados, tienes la certeza de que recibes algo a cambio por tenerlas en tu cartera. Invertir en oro también suele ser beneficioso. Este activo es usualmente un refugio que buscan los inversores durante tiempos de crisis. También es conveniente ponderar acciones de valor sobre las de crecimiento, ya que éstas tienden a sufrir más durante las recesiones. Por otro lado, puedes evaluar acciones defensivas, como Coca-Cola o Walmart, por ejemplo, que suelen sufrir menos que otras por ser más estables y menos volátiles. Ahora te traigo un bonus track. Una investigación que hice apoya que tener precaución en tiempos de mercado bajista es algo coherente. Si nos remontamos a la crisis del 2008, podemos notar dos rallies importantes durante ese bear market. De marzo a mayo de ese año, el SP 500 subió un 14%, los círculos negros. Luego, de noviembre a enero, el índice llegó a escalar un 25%, marcado en círculos rojos. Pero el fondo del bear market llegó recién 2 meses después, el rectángulo verde.
¿Ya empiezas a ver dónde voy con esto? Ahora analicemos el estallido de la burbuja.com. De marzo a mayo de 2001, el índice subió un 21% durante ese bear market, marcado en círculos negros. De septiembre a diciembre ascendió un 23%, círculos rojos. Pero el fondo de este mercado bajista llegó recién en octubre de 2002, el rectángulo verde. Englobamos todo con las conclusiones. Los mercados se han recuperado de guerras, crashes, pandemias, ataques terroristas y muchas cosas más allá de que tome más o menos tiempo. Así que ningún bear market es el fin del mundo. Om, om. En los mercados bajistas es fundamental mantener la calma. Es difícil no ser influenciado negativamente cuando una acción o criptomoneda cae un 70 u 80% y todo el mundo llora, pero entiende que cerrar posiciones durante un bear market quizás no sea lo más conveniente, teniendo en cuenta que en un futuro rebote es bastante probable que muchas de tus inversiones se recuperen a largo plazo. Respecto a abrir operaciones de venta, claro, puedes beneficiarte, pero tienes que ser una especie de mago para saber dónde está el piso del mercado bajista, en mi opinión. Por otro lado, si miramos el siguiente gráfico, podemos ver cómo habrían rendido $10.000 invertidos en el índice SP500 durante el periodo de 20 años comprendido entre 1999 y 2018, postulando varios escenarios distintos. Si los $10.000 se hubieran mantenido totalmente invertidos, habrían crecido hasta los $29.845. En comparación, perderse solo los 10 mejores días de ese periodo de tiempo habría reducido el crecimiento de la inversión inicial a más de la mitad. Después de 20 años, esos $10.000 serían solo $14.895. Y si se pierden los 20 mejores días o más, estamos hablando de obtener al menos un 68% menos que lo que hubiéramos tenido al final estando completamente invertidos. Respecto a la rentabilidad media anual, esta es del 5,6% si permaneces invertido y del 2% sin los mejores 10 días. Si te pierdes los 20 mejores días o más, los rendimientos de ese periodo de 20 años están en números rojos. Además, incluso si decides esperar unas semanas para ver qué pasa, ten en cuenta que 6 de los 10 días de mejor rendimiento del SP500 durante el periodo de 20 años se produjeron dentro de las 2 semanas siguientes a los 10 peores días. Mucha plata, ¿no? En mi caso, trato de mantenerme invertido porque creo que es muy difícil cronometrar los mercados. Busco hacer un esfuerzo más grande en ahorrar para invertir y luego me enfoco en comprar escalonadamente durante los mercados bajistas a medida que los índices lleguen a ciertos niveles. Más allá de la estrategia que tomes, es muy importante mantener la paciencia y no dejarse llevar por las emociones. Recuerda que hay muchos rallies en medio de los mercados bajistas, así que no te dejes engañar. Hay que tener una mente fría y no perderse los objetivos por el sangrado del portafolio. Hablo de ello en el video que aquí te recomiendo, el cual te puede interesar. Déjame un comentario acerca de qué estrategia tomarías tú en un mercado bajista. Vamos, es solo un minuto. Invertir sin saber es regalarle el dinero a las ballenas. Así que ármate de fundamentos suscribiéndote a mi canal.